Hola, vamos a resolver esta integral. Primero miremos qué método podríamos utilizar. Tenemos la integral de x al cuadrado de x sobre a al cuadrado más x al cuadrado y todo el denominador al cuadrado. Si vemos lo que está en el denominador, dentro del paréntesis, la derivada sería 2x de x, pero en el numerador tenemos es x al cuadrado de x. Entonces, así como tenemos la integral, no podríamos aplicar sustitución simple. Entonces vamos a colocar nuestra integral de la siguiente forma. Vamos a separar el x por x de x dividido entre al cuadrado más x al cuadrado todo al cuadrado. Ahora al hacer esto vemos que tenemos un término que es x y otro término que es x de x sobre al cuadrado más x al cuadrado al cuadrado. Entonces ahora vamos a aplicar una integral por partes en la cual vamos a utilizar como u x y de u de x. Y como db vamos a utilizar el término x de x sobre a al cuadrado más x al cuadrado y todo al cuadrado. ¿Por qué escogemos ese como db? Porque vemos que la integral de x sobre a al cuadrado más x al cuadrado todo al cuadrado, ahora sí se puede resolver por sustitución simple, porque lo que está dentro del paréntesis, si lo derivo me da 2x de x, que es precisamente lo que tengo arriba, x de x. Entonces vamos a solucionar esta integral, vamos a tomar una sustitución, voy a colocar el término z va a ser igual a lo que está dentro del paréntesis, es decir, a al cuadrado más x al cuadrado. Entonces de z va a ser igual a 2x de x. Por tanto, el término x de x va a ser igual a de z medios. Y reemplazando en nuestra integral, entonces tenemos que b es igual a la integral de x y de x es de z medios, entonces podemos sacar el 1 medio, nos queda de z sobre z al cuadrado. Y esta integral entonces es lo mismo que tener 1 medio de la integral de z a la menos 2 de z. Y con esto entonces b va a ser igual a integral de z a la menos 2 va a ser z a la menos 2 más 1, o sea z a la menos 1 sobre menos 1, entonces nos queda menos 1 medio y z como queda a la menos 1 nos queda en el denominador. Y como z es a al cuadrado más x al cuadrado, esto va a ser igual a menos 1 sobre 2 veces a al cuadrado más x al cuadrado. Ahora como ya tenemos u y tenemos b, podemos hacer la regla de la integración por partes que me dice que la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Entonces tenemos que la integral de x al cuadrado de x sobre a al cuadrado más x al cuadrado y esto es igual a u por b y u es x, b es menos 1 sobre 2, entonces podemos colocar menos todo sobre 2 a al cuadrado más x al cuadrado menos
la integral de b por du. Y b, vemos que es menos 1/2, entonces el menos con menos se nos cancela. El 1/2 lo sacamos de la integral y nos queda integral de du es de x, entonces nos queda aquí arriba. Y en el denominador queda a al cuadrado más x al cuadrado. Y vemos que esta integral da como resultado arco tangente. Entonces ya podemos terminar de hacer la integral. Nos queda menos x sobre 2 al cuadrado más x al cuadrado más 1/2 de la integral de dx sobre, y para que nos quede el término de arco tangente nos tiene que quedar 1 más la variable. Entonces vamos a factorizar el a al cuadrado. Entonces para factorizar el a al cuadrado tenemos que colocar dentro del paréntesis 1 más x al cuadrado sobre a al cuadrado. ¿Listo? Entonces si yo multiplico a al cuadrado por 1 me da a al cuadrado, y si multiplico a al cuadrado por x al cuadrado sobre a cuadrado me da x al cuadrado. Y ahora sí, el resultado de esta integral sería arco tangente de x sobre a. Entonces nos queda menos x sobre 2 al cuadrado más x al cuadrado más 1/2. El a al cuadrado también sale de la integral porque es una constante. Arco tangente o tangente a la menos 1 de el factor que está con la x pero en raíz, entonces x sobre a. Y le sumamos la constante de integral.